Vamos a sumergirnos en un relato antiguo, una de esas confrontaciones épicas que marcan la historia, a orillas del río que era el alma de todo un imperio. Esta es una historia sobre poder, terquedad y una serie de eventos que amenazaron con poner de rodillas a la nación más poderosa de su tiempo. Empecemos. Bueno, para empezar, hay que imaginarse el escenario. Estamos justo en el epicentro del poder egipcio, la mismísima corte del faraón. Aquí, la batalla no se libra con espadas ni ejércitos, sino con demostraciones de un poder que va más allá de lo normal, buscando doblegar la voluntad del otro. Se puede sentir la tensión en el aire. Ante la primera demostración de poder, cuando la vara de Aarón se transforma en serpiente, ¿qué hace el faraón? ¿Se inmuta? ¿Se preocupa? Para nada. Lejos de ceder, es como si doblara la apuesta. Llama a su equipo, a los sabios y hechiceros del reino, para demostrar que el poder de Egipto está, como mínimo, al mismo nivel. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Porque, ojo, los hechiceros de Egipto logran replicar el acto. Sus varas también se convierten en serpientes. Por un instante parece que hay un empate técnico. Pero solo por un instante. Porque entonces, la serpiente de Aarón se lanza y una por una se devora a las demás. La demostración de un poder superior es clarísima. Entonces, ¿cuál es la reacción del faraón después de ver esto? Uno pensaría que al menos dudaría un poco, ¿no? Pues no, nada. El relato nos presenta aquí el tema que va a definirlo todo. Su corazón se endurece. A pesar de ver con sus propios ojos cómo sus serpientes eran aniquiladas, elige no escuchar, elige negar la evidencia. Pero esto, claro, era solo el comienzo. La confrontación no se iba a quedar en un duelo de magia dentro de un palacio. No. Ahora el conflicto sube de nivel y se traslada a un escenario mucho más grande y simbólico, la orilla del río Nilo. El alma de Egipto, su fuente de vida, su centro religioso. Y fíjense en esto, porque las instrucciones para Moisés son súper precisas, casi como una coreografía. Nada se deja al azar. Hay que encontrar al faraón por la mañana, justo cuando va al río. Hay que pararse frente a él. Y, lo más importante, hay que sostener esa misma vara que ya había demostrado su poder. Cada paso está calculado para maximizar el impacto. Y ahí, con todo este escenario montado, llega el mensaje. Directo, sin rodeos. La exigencia fundamental es la misma. Deja ir a mi pueblo. Pero esta vez viene con un recordatorio. Casi un te lo advertí. Hasta ahora no has querido oír. La paciencia claramente se está acabando. Y junto con la demanda llega la advertencia, una que de verdad pone los pelos de punta. Si la respuesta vuelve a ser no, la consecuencia será catastrófica. La fuente de vida de Egipto, su sagrado río Nilo, se va a convertir en sangre. Es una amenaza directa al corazón de su civilización. Y la advertencia es muy gráfica, muy sensorial. No se trata solo de que el agua cambie de color, implica la muerte de toda la vida en el río, un olor a podrido insoportable, y lo más grave de todo, que la gente no podrá beber el agua. Es una crisis de supervivencia inmediata para todo el país. Como era de esperarse, la advertencia fue ignorada. Y así, lo que era una amenaza se convierte en una realidad espantosa. La calamidad se desata y no afecta solo al Nilo, sino a cada gota de agua en toda la tierra de Egipto. Imaginen la escena. El faraón y toda su corte están ahí, a la orilla del río, seguramente mirando con una mezcla de escepticismo y un poco de miedo. Y entonces Aarón ejecuta la orden. Levanta la vara, la misma que había devorado a las serpientes, y golpea el agua del Nilo. El impacto es total, absoluto. No es que un pedacito del río se pusiera rojo. No, el texto es muy claro. Todas las aguas se convirtieron en sangre, ríos, arroyos, estanques, pero lo más inquietante, lo que de verdad da escalofríos, es que la plaga llegó hasta el agua que ya estaba recogida en las casas, en las vasijas de madera y de piedra. No había escapatoria. Y justo cuando el desastre parece total, cuando el poder divino parece absoluto, la historia nos da un giro. El faraón cree que todavía tiene un as bajo la manga, una forma de justificar su desafío. Y una vez más, acude a sus hechiceros. De alguna manera, usando sus artes secretas, los hechiceros logran replicar el efecto. También consiguen convertir agua en sangre. Ahora, es clave notar algo. No solucionan el problema. De hecho, lo empeoran. Pero para la mentalidad del faraón, el punto es otro. Han logrado igualar el truco. Y esa invitación es todo lo que el faraón necesita. Es la excusa perfecta para reafirmarse en su terquedad. Su lógica es simple.
Si mis magos pueden hacerlo, entonces esto no es una señal divina única, y por lo tanto puedo seguir ignorándola. Y una vez más, su corazón se endurece. La reacción del faraón es de una indiferencia que hiela la sangre. Mientras su pueblo está viviendo una catástrofe de proporciones bíblicas, él simplemente se da la vuelta, regresa a la comodidad de su palacio y, como dice el texto, no puso su corazón tampoco en esto. Le cierra la puerta a la terrible realidad que vive su nación. Después de la acción y la reacción, llega una pausa. Un silencio pesado cae sobre Egipto. Pero no es un silencio de paz, sino uno lleno de sufrimiento y de una espera tensa. Cada día que pasa, la sed y el hedor se hacen más y más insoportables. Aquí vemos el impacto en la gente común. Con el Nilo completamente inutilizable, los egipcios tienen que recurrir a medidas desesperadas. Cavar pozos cerca del río, con la esperanza de que la tierra filtre el agua y puedan encontrar algo potable. Es una lucha diaria por sobrevivir. Y todo esto dura 7 días. Una semana completa con el río hecho sangre. 7 días de hedor, de muerte, de sed. Este periodo no solo mide el sufrimiento del pueblo, sino que también aumenta la tensión al máximo. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla este ciclo? Y con esa pregunta en el aire, cerramos por ahora. Con un faraón atrincherado en su orgullo y un pueblo desesperado por agua, el tablero está listo para el siguiente movimiento. La primera plaga duró 7 días, pero la confrontación está muy lejos de terminar. La gran incógnita es, ¿qué bando moverá la siguiente pieza?